Buenas tardes, una nueva edición de Grano Sistema. En los comentarios están los enlaces de las plataformas alternativas del programa Grano Sistema 556, La Secta. También lo van a encontrar en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí link videos. En el mismo blog de Reconquista, en contenido programa, se encontrarán los textos. Y recuerde que los programas de YouTube se suben automáticamente a Odysee. Para superar los inconvenientes que acontecieron con la calificación de algunos videos anteriores, junto con los enlaces de las plataformas alternativas, voy a agregar el subido a Odysee. El de YouTube subido a Odysee. Bueno, vamos a hablar. Entre 6 y la nostalgia. Todo es muy complicado. La gente joven no se acerca. Si lo haces en cuentagotas, fueron educados para no comprometerse. En un mundo netamente materialista, no les importa demasiado el concepto patria, que es un abarcativo, contrario a lo material, que es individual. El materialismo es lo peor que le han metido a la sociedad. Hoy, por momento, la distancia es abismal. Recuerdo hace unos años, en una conferencia, un joven criticó a las personas mayores porque no tenían demasiada conciencia en el reciclado. Una señora le respondió: jovencito, nosotros no teníamos nada descartable, acarreábamos envases de vidrio. Sin becas, sin psicólogo, ni terapeuta, sin ratalín, a veces hasta sin desayunar, así se creó una generación que le dio casa, auto, ropa y educación a la generación que hoy se queja por la falta de oportunidades. Hoy, en este momento crucial de la Argentina, nos enfrentamos a dos graves problemas. Uno son los jóvenes que ante la primera dificultad solo piensan abandonar el país. El otro es que la mayoría de los adultos no pueden sacarse de encima el peronismo y el falangismo. Entonces cualquier discusión pasa por esos movimientos, lo que obstaculiza toda propuesta basada en la realidad del siglo XXI. Lo he dicho varias veces y lo sigo sosteniendo. Es muy difícil que las generaciones del siglo XXI se motiven con ídolos de bronce. Cuando surgieron esos líderes, eran parte de esas generaciones. Pensaban como se pensaba en esa época con los problemas de entonces. Ahora queremos cambiar la historia y referenciar a chicos de 20 años con personajes que pueden ser sus bisabuelos o tatarabuelos. Y es un serio problema, aunque no se perciba. Nada se puede construir en base a la nostalgia. La historia sirve para aprender de ella y no para repetirla. Ningún periodo histórico es similar a otro y cada uno tiene su propia impronta, sus propios protagonistas, tanto de arriba como de abajo. A los más jóvenes les digo que es imprescindible informarse. Estamos ante un conflicto global. No hay país fuera del mismo. Se dirigen a una aventura desconocida, insólito con las comunicaciones e información de la que se dispone hoy. Pueden meterse en un lugar peor del que parten. Y en cualquier nación del planeta, ante una crisis, los primeros en pagarla son los inmigrantes, en especial si son sudamericanos, ya que nosotros no estamos incluidos en el cambio racial propuesto por la élite global. A los adultos, el mejor servicio que pueden prestar a nuestro país es poner sus conocimientos en función de la realidad del siglo XXI y no para restaurar procesos a los que el régimen ha idealizado como las lacras de la humanidad. No digo que eso sea cierto, pero si no disponen de los medios económicos para contrarrestarlo, es mejor no meterse y atacar al enemigo por su lado más frágil, la generación de nuevos proyectos e ideas, y no por donde ellos nos esperan. Y esto que les comento es por experiencia personal. Si a los pocos jóvenes que se acercan les ofrecemos nostalgia en lugar de algo nuevo, no les echemos la culpa. Están ávidos de escucharnos, pero no tienen tanta paciencia. Atento con esto, nos están avisando. Esto lo publicó National Food. Argentina es el mejor refugio para sobrevivir a una hipotética guerra nuclear. La clave está en los cultivos. Lo reveló un estudio basado en simulaciones por computadoras y publicado por Natural Food. Comparte el primer puesto junto con Australia. El resto de la población mundial estaría a merced de la hambruna. El estudio se basó en una simulación de un conflicto nuclear a gran escala que involucraría a 100 bombas nucleares. En ese escenario, el hollín, las cenizas y el humo provocado por tormentas de fuego bloquearían el sol
y provocarían la pérdida generalizada de cultivos. El profesor Alan Robock, de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, uno de los autores del estudio, dijo que Australia y Argentina tienen una ventaja esencial sobre el resto de los países. Sus cultivos como el trigo son más resistentes y se producen en grandes cantidades. El gran cultivo de maíz es una ventaja para la Argentina. El informe estimó que más de 5.000 millones de personas morirían de hambre en todo el mundo en un escenario apocalíptico de una guerra nuclear. Esto significaría la desaparición de 2/3 de la población mundial. Los científicos investigaron cómo los patrones de viento podían propagar el humo y el fuego de los ataques nucleares a gran escala y nublar los cielos de los principales exportadores de alimentos como Estados Unidos y China. La falta de luz solar colapsaría en solo 4 años la cosecha y causaría un descenso del 90% en el rendimiento de los animales, la pesca y los cultivos. Pero incluso una guerra a menor escala provocaría un efecto devastador según la investigación. Por ejemplo, un conflicto nuclear entre India y Pakistán reduciría la producción mundial en un 7% en 5 años y mataría hasta 2.500 millones de personas. La inseguridad alimentaria en estos casos, predijo el estudio, sería más mortífera que las explosiones nucleares. India y Pakistán son 2 potencias nucleares que mantienen un grave conflicto limítrofe que incluyó 2 guerras de su independencia en 1947. Hasta aquí la nota. Hace varios años expresé en un programa que en Estados Unidos se evaluaba la posibilidad de una emigración a las costas del sur de Sudamérica de 300 millones de personas. ¿Se imaginan eso con un gobierno como el que tenemos, con un coplero improvisado al frente? La Rioja, la tierra del carnaval. Esto sería: yo soy nacido en La Rioja, la tierra del carnaval, donde el sol en las penas y vuelve a más y se vuelve a más. El final cada día más cerca. Esto me lo vio un amigo de Italia. Alguna vez dije que la situación respecto al futuro me hacía recordar las películas clase B de la matiné de los sábados. La imagen era la típica del héroe y la muchacha que tratan de escapar y ponerse a salvo mientras 2 monstruos luchan entre sí para disputarse el bocado. Lucha entre gángster, la llamé también, y obsesionado o equivocadamente ocupado por la parte técnica, publicitaria y médica del virus, como también por la parte técnica, política y geográfica de la guerra. Me distraje. En realidad, todos nos hemos distraído. Nos han conducido a observar un fenómeno e identificarlo como el mal supremo, y era solo un señuelo. El gatillo me lo activa la firma de la orden ejecutiva número 14.067 de parte de Biden en Estados Unidos, donde se instaurará el dinero digital obligatorio, prohibiendo el efectivo desde el 13 de diciembre de este año. Pocos americanos están atentos a este fenómeno aparentemente. Por otro lado, volví sobre las líneas de una nota que le escribí y recordará seguramente referida al rol de las finanzas rusas y el proyecto del Foro Económico de Davos. No pude evitar notar que muchas personas que conozco y calificados opinionistas cada vez más empiezan a simpatizar con la posición rusa. Siempre dije que la incoherencia occidental y su declarada guerra al ser humano, a lo natural y a lo trascendente, con la ayuda de la ex Iglesia Católica bergogliana, no hacía otra cosa que cooperar funcionalmente a la aceptación de la opción multipolar contrapuesta a la unipolaridad. Concepto ya muerto y superado, pero no por vía de un fracaso, sino porque naturalmente está dando lugar a otro ciclo de proceso. Hace rato que tengo en mente que la Agenda 2030 en realidad no se implementará en ese término temporal, sino que 2030 es ahora 2023. Los tiempos están maduros y hay que impedir que se despierte más gente. La transversalidad de estos poderes de estas corporaciones no tienen nación ni fronteras. Solo los adoctrinados ciudadanos estamos encerrados en conceptos distintos y no podemos ver la realidad tal cual es. Se están disolviendo los estados-nación porque necesitan regionalizar el poder y el dominio administrativo del ganado. Dejemos de lado la distracción Ucrania y los efectos nocivos del veneno que todos conocen, pero todos ignoran. Metamos los ojos dentro del multipolarismo salvador, según muchos. ¿Quién te salva? ¿Rusia? Rusia, detrás de la careta de Putin, es gobernada por un personaje llamado Sergei Sobyanin y representado por un diputado, Maxim Lysyukov.
Esto va aceptado así porque es legible, solo a gente muy empapada de la interna rusa. Los demás solo recuerden los nombres a quien pueda y vuelva sobre mis notas 2 años atrás. Este personaje, en consonancia con la élite del Foro Económico Mundial de Davos, ha anunciado que Moscú ampliará el sistema seguro y conveniente denominado FacePay. ¿Qué es FacePay? Es pagar con la cara. Sobyanin es quien dispuso la instalación del sistema de pago biométrico en las instalaciones subterráneas de Moscú. Para quien no conoce esta ciudad, les informo que existe otra ciudad bajo tierra, casi tan grande como la de la superficie. Kilómetros y kilómetros de galerías y depósitos planificados como refugios ante una eventual catástrofe atómica, que son el corazón palpitante del movimiento de masas ingentes de personas. Como explica Liksukov en un artículo para Vedosmosti, según las encuestas, los moscovitas aman FacePay, porque es seguro y conveniente y son usuarios que piden insistentemente incrementar esta comodidad. ¿Cómo armaron la trampa? Poniendo 1 o 2 molinetes al inicio, donde aquellas personas que habían aceptado conceder sus datos biométricos podían pasar más ágilmente a los andenes y complicando con más burocracia el resto. Resultado, todos hacían fila para adoptar voluntariamente el sistema. Pero si viajo con mi hijo menor, facial, implementaron la Social Card, que también podrían tener los niños y los estudiantes colgadas a FacePay. El sistema de pago te trae automáticamente los importes de viaje, pero no en rublos, sino en rublos digitales, directamente asociado a la Credit Card, directamente del propio Sber, cuando la telecámara reconoce tu rostro. No son rublos, es crédito social. China ya lo está utilizando, solo que nosotros lo hacemos mejor, declaró el diputado Liksukov. Se implementó recientemente sobre los autobuses sin chofer y así Moscú es la ciudad pionera en este tipo de pago por reconocimiento facial. Miles de billetes de agradecimiento llegan al municipio de Moscú, que preside Sergei Sobyanin, como se lee en katsuya.org. Todo ciudadano ruso patriota sostiene la construcción de un sistema de transporte cómodo y seguro, ignorando seguramente de contribuir a la construcción de un campo de concentración biométrico. El sistema es 100% voluntario y no llegará jamás el momento en el cual no pagar con la cara sea interrumpido, porque no es muy cómodo y seguro. Y los ratones se abrazan el queso. Y los nenes, los padres más despiertos a todas costas, trataron de evitar los ahora superfluos códigos QR y se han organizado una entidad que se llama Parents of Moscú. Pero la angustia lo sobrepasó cuando se encontraron mágicamente con molinetes y cámaras de lectura biométricas delante de las escuelas de sus hijos. Protestaron y denunciaron los escáneres utilizados para etiquetar a sus niños, pero las autoridades no se muestran muy dispuestas a dar explicaciones, pero sí a preguntarles si están seguros de sus derechos y capacidades genitoriales, obstaculizando la protección que el Estado provee a sus ciudadanos, y atención que digo sus ciudadanos y no sus hijos. Empiezan a surgir como hongos estos lectores donde quiera que los menores hagan actividad educativa y deportiva. ¿Quién puede estar detrás de esta actividad? Nuestro viejo conocido de otras notas, Sberbank, a través de Sberlife, propiedad mayoría del gobierno, bajo administración del banquero alemán Hermann Gref y miembro de la administración central del Foro Económico de Davos y miembro principal del Consejo Internacional de JP Morgan. ¿Qué otras maravillas son obra de Graf? La creación de Sputnik 5, la vacuna anti-COVID, flor en el ojal de Rusia, y declara haber sido el primero en inyectarse el close shot 2 meses antes del inicio de la fase 1 de experimentación. En septiembre de 2020, Gref decide de expandirse y crea Sberlis Everything, donde cita el misticismo de la Kabbalah cuando discute la complejidad de la manipulación de las masas rusas y el universo de servicios para ofrecerle. Uno de estos servicios es la lectura de datos biométricos del ganado humano. Todo esto ha formado Omni Consumer Products, una no-profit altruista, siempre bajo la órbita de Sberbank. Ambientes seguros y confortables para el ganado humano para mantener alejados a los criminales peligrosos, quizados obedientes, no vacunados o con 38 de fiebre. Es así que actualmente el sistema de control en las escuelas gestiona apertura y cierre de accesos con códigos biométricos decidiendo quién puede o no entrar, o lo que es peor, salir. La presencia de los bancos en las escuelas no es nueva. Han comenzado a recoger datos en el 2015 con el proyecto PAMS,
regalando altruísticamente la tecnología Palmar a los menores y recogiendo infinidad de datos y clasificándolos. El proyecto Ladowski de Sberbank se infiltró justificando el pago de los almuerzos escolares sin dinero efectivo. No se utilizaban no las tarjetas ni los celulares, sino datos biométricos. Bastaba apoyar las manos. Entrenamiento para la vida de esclavo. ¿Querés comer? Entregame tu ADN. Es tan cómodo, tan high-tech, y hará Rusia tan competitiva. Está programada la bioidentificación en todas las escuelas rusas para finales de 2023. Y quien no lo acepte, estudiantes y profesores, no podrán tener actividad educativa y laboral. La realidad es que mientras todos se agitaban por la inutilidad y estupidez de los códigos QR, mientras tanto se afinaban sistemas de control mucho más inquietantes sobre los niños. Porque los niños, simple, bastan 15 años de adoctrinamiento para cambiar una sociedad. En los planes a largo plazo, las generaciones que recuerdan cómo era tener derechos, trabajar, comer determinadas cosas, desaparece. Trabajan sobre las brechas generacionales. Basta ver a nuestros niños hoy, manejando toda esta tecnología como usuarios, claro, y son incapaces de atarse los cordones o subir a un árbol. A gozar de todas estas historias humorísticas de vacunas certificados de vacunación que salen de una tostadora de pan mientras dura. Podemos siempre usar prestado el QR de la abuela y el tío para entrar a McDonald's, pero usar el ojo extraído o el dedo cortado de algún otro es cosa bien distinta. Ahora hagan la pregunta más idiota que se puede hacer. ¿Y Putin sabe esto? No respondo. Les hago otra pregunta. ¿Ustedes esperan que lo salve Putin? ¿O Trump? ¿O...? Las corporaciones no tienen banderas ni fronteras. Los políticos son sus empleados y esta gente está en guerra contra nosotros. No los argentinos, los italianos, los japoneses. Contra el género humano. Contra la natura que dicen defender. Masgrave fue elegido en el World of Truth del foro de Davos en 2011 por ser un gran iniciado en la cábala. Preside Sberbank, que ha creado la Sputnik y vacuna, responsable de la transferencia de tecnología de los sitios de producción de vacunas con $13 millones en su bolsillo, y fundó Immunotechnologies LLC como oficina de proyectos. Y según la orden secreta del gobierno emitida por el ministro Mikhail Mishustin, en diciembre de 2020, IM Immunotechnologies fue adjudicado como único exclusivo productor de vacunas. Las entrega directamente al conglomerado estatal de Rostec desde marzo de este año. La vacuna es un producto del banco, para quien no llega a entender. Invirtió millones en una campaña para convencer a los rusos de que una vida normal no es posible sin vacuna. Lógico, ¿para qué invierte si no? En enero declaró que la vacunación de sus 300.000 empleados sería voluntaria, para llegado julio amenazar con despedir a quien no lo hiciera. En julio del 2020 participó en Cyber Security Exercise en el Foro Económico de Davos, promocionando la identidad digital y la vacunación universal. Todo un banquero. La única salida es informarse, estudiar, investigar y alcanzar niveles de conciencia razonables para dejar de tragarse sapos. ¿Usted que tanto paga con la tarjeta de crédito? ¿Se imagina que a usted no le dejasen sacar el dinero del banco? Eso sería un corralito, ¿verdad? ¿A que no estaría usted dispuesto a aceptarlo? Que no le permitieran sacar su dinero y sus ahorros del banco, el fruto de su trabajo. Pues ahora imagínese un mundo sin dinero efectivo. Ese mundo de la Agenda 2030. ¿Qué significa que no exista el dinero efectivo? Significa que usted no va a poder sacar nunca el dinero del banco. Es decir, que usted va a admitir suavemente un corralito eterno. ¿A que así ya no le hace tanta gracia lo que es el dinero digital y pagar con tarjeta? ¿No se había parado usted a pensar que la desaparición del dinero físico es realmente imponernos un corralito obligatorio mundial? Dese cuenta de la importancia que tiene utilizar el metálico. Utilizar el metálico es nuestra mejor arma contra el nuevo orden mundial. Guarden las tarjetas, ténganlas si quieren, pues para una vez, pero utilicen el metálico a diario. Recuperemos el metálico. El dinero metálico da muchos puestos de trabajo. Obliga a abrir sucursales bancarias, obliga a mantener cajeros automáticos, obliga a llevar furgonetas de cambio para allí y para acá. Todos esos son muchos puestos de trabajo. Al sistema
Les cuesta mucho dinero mantener su funcionamiento porque da muchos puestos de trabajo. Todos esos trabajos van a desaparecer. Y además, lo peor es que usted va a perder su libertad sobre sus propios ahorros. La mejor guerra, la mejor arma que tenemos es empezar a utilizar masivamente el metálico y que todo el mundo escuche este mensaje. Salvo que usted quiera vivir con un corralito. Eso ya, cada uno sabrá si quiere o no quiere la libertad. Buenas tardes. Echando leña al fuego. El último trimestre nació Revolución Federal, grupo financiado por Patricia Bullrich y Javier Mileikovich-Lucic. Varios de sus miembros son la disidencia controlada que ya expusimos. Usan antorchas y generan actos de intimidación y vandalismo público. Miren a quién tenemos. Volvió Sebastián Franco. Y Ernesto Anziategui. Ambos estaban en las marchas antipandemia. El primero está con los libertarios y el otro con Bullrich. Cuando esto se salga de cauce, la culpa la vamos a tener nosotros, trabajando para el régimen global a full. Ahora, si creen que los otros se van a quedar tranquilos, no tienen idea de nada. La AFIP comenzó a recibir información de su par de Estados Unidos con datos de los titulares de cuentas bancarias por un acuerdo firmado durante el gobierno de Mauricio Macri para controlar la evasión. Se trata de la aplicación del Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria entre la Argentina y Estados Unidos que se firmó en 2016 y que le permite al gobierno de Alberto Fernández tener acceso a datos financieros de argentinos en esa poderosa plaza financiera. El intercambio vigente es de caso por caso, no automático como el que rige en otros países, pero aún así la AFIP puede contar con valiosa información del IRS, el organismo fiscalizador de ese país. Por si no lo saben, después de estos dos comentarios, en el medio de todo esto está el pueblo argentino. Con indiferencia o sin ella, las consecuencias se van a pagar. La mentira tiene patas cortas. Los medios oficialistas nos contaron que la actriz Anne H. quedó en coma con un accidente de tráfico y murió poco después en el hospital. Incluso nos dijeron que su cuerpo se había quemado un 80%. Pero en este video se observa cómo nos mintieron. Anne se levanta de la camilla e incluso parece intentar escapar. ¿Será porque vio cómo intentaron asesinarla y sabía que lo acabarían haciendo después? Recuerden que la actriz estadounidense se caracterizaba por realizar producciones que implicaban a la élite como en el tráfico de niños y sus rituales, el manejo del clima como arma y la creación de guerras, etc. Believe me, I am listening to what these guys are talking about. Oh, maybe they're bringing them out the other side. We just can't see it because, yes, they got them out the passenger side, thank God. And this is the first time we're going to see this this victim. It doesn't look that good, but yeah, it does look terrible. We'll just see if maybe they're just moving him out of there, or if they put him in an ambulance. That's some sort of sign, but yes. So basically, the activity that we were looking for, that that anxious or that quick moving, that was going on the other side of the vehicle. Oh my gosh, he's completely alive. What the hell? Even. Car into a home in LA's Mar Vista neighborhood. That violent collision sparked a fire. Acá vamos a ver la hipocresía en su máximo esplendor en la Argentina. Con el tema del aumento de las tarifas, se ha confirmado la gran hipocresía que domina la Argentina. Comienza por página 12, que anuncia la publicación de la lista completa y solo lo hace con 20 macristas. Y todos los demás sitios se cuelgan de ese listado, demostrando una vez más lo que entienden por libertad de prensa. Sigue con la pseudo oposición, poniendo el grito en el cielo por la violación, no sé de qué secreto, por la que no se tenía que difundir los nombres.
primero deberían explicar el motivo por el cual los ciudadanos comunes no debemos conocer a quienes nos cagan. Y es así, porque pueden ser comerciantes o industriales a quienes le compramos lo que producen o venden, políticos a quienes les pagamos el sueldo con mucho sacrificio, o personajes de la farándula o el deporte que nos quieren vender falsas imágenes. El mismo derecho que reclaman ellos es el que tenemos nosotros. Y para terminar, los propios involucrados, que solucionan el problema presentando la factura libre de subsidio, y no lo hacen. Chiche Dualde, por ejemplo, en un reportaje Radio Mitre, cuando le preguntaron cuánto pagó de luz, respondió con evasiva, diciendo que su hija lleva las cuentas. Esta es la Argentina que vota el 90% de los ciudadanos. Los mismos ciudadanos que se rompen el culo para llegar a fin de mes, lidiar con la inflación y los desvaríos de los gobernantes, sin ejercer el derecho al pataleo. A llorar al campito o andar a cantar a Gardel, como más les guste. En el tiempo de hacernos cargo de nuestro legado, la mixtura amorosa de nuestras sangres nos entregó la respuesta a nuestra realidad. Nos dio un conductor, un estadista sanmartiniano, federal, peronista y absolutamente formoseño. Nuestro gobernador Guildo Infran, un apóstol de la unidad y la organización, un hombre que honra sus nombres y venera la patria grande que merecemos. Así es como veneramos en Formosa al padre de la patria. Esto lo dijo su secretario de Cultura Provincial, Jorge Santander. Yo que conozco muy bien la vida de San Martín, si Infran fuera un miembro del Libertador, habría salido a despegarse de esas manifestaciones. No lo hizo, lo que demuestra que como todo tirano le gustan las adulaciones. Y que esas palabras vengan de alguien relacionado con la cultura es una demostración más de dónde está posicionada Formosa. Esto lo publicó Sudestada, que Uruguay ha sido colonizado. Escuchen estos datos, La mayor extranjerización de tierras en la historia del país. De 8.600.000 hectáreas vendidas entre 2000 y 2019 en Uruguay, más de 6 millones fueron por vías de la excepción a sociedades anónimas, en su gran mayoría extranjeras. Un informe sobre la apropiación de sociedades anónimas en el sector agropecuario del ministro de Agricultura y Ganadería y Pesca a cargo del actual subsecretario Juan Ignacio Bufa fue dirigido al presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Miren si tomamos dimensión de esto. La República de Oriental tiene 176.000 kilómetros cuadrados, es decir, 17.600.000 hectáreas. De lo que se deduce que se extranjerizó algo más del 30% del territorio nacional. Bueno, yo sigo con el tema de que están prendiendo fuego el planeta. Activan alerta terrorista en Tailandia. Se han informado docenas de atentados con bombas e incendios provocados en Tailandia, principalmente contra elementos del ejército y la policía tailandeses, estaciones de servicio y la industria alimentaria. CNT Cosmic. Escenas infernales. 26 personas muertas mientras los incendios forestales se propagan en Argelia. CNTX Cosmic. ربي قدر الخير بارك يا ربي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ربي قدر الخير بارك يا رب ربي قدر الخير يا رب ربي قدر الخير ربي قدر الخير. Incendios forestales queman un tren español. Varios pasajeros rompieron las ventanas al intentar huir de las llamas que se dirigían hacia el tren, y algunos fueron evacuados en helicópteros con quemaduras graves, incluido una niña de 10 años. El conductor del tren estaba tratando de hacer retrocederlo cuando algunos de los 48 pasajeros lograron escapar. Una vez que vieron que estaban rodeados de fuego, volvieron a subir al tren y varios de ellos habían sufrido quemaduras, dijo un funcionario de la compañía ferroviaria citado por The Guardian. El incidente ocurrió en la región este de Valencia, donde casi 30.000 acres de bosque han sido consumidos por incendios forestales. 1.000 personas han sido evacuadas de sus hogares en Bessig,
debido a que los fuertes vientos llevaron a los incendios y causaron quemaduras a 2 bomberos. CNTX Cosmic. Dios mío. Hay que ir hacia atrás. Y ya empezamos aquí. Un muerto en la autopista por un choque de camiones por el humo frente a Rosario. Esto lo escribió Paul Park. La corrupción odia a los que no está corrupto. Por mucho que nos persigan, nos difamen, amenacen, represalien, nos odien, vamos a seguir investigando y denunciando hasta llegar a lo más profundo de cada delito. Seguiremos difundiendo cada corruptela que aparezca, no le vamos a dar tregua. Los ciudadanos debemos conocer todo lo que nos están haciendo. No podemos seguir viviendo a ciegas. Tenemos que descubrir y saber la verdad. Señalemos con el dedo a todo aquel que nos traicione. Luchemos a muerte para conseguir justicia y así llegar a tener la ansiada libertad. Esto lo escribió Hugo Marcelo Valderrama. El indigenismo, otro camuflaje del crimen transnacional. En varios escritos anteriores ya expliqué que el indigenismo no es más que un recalentado del discurso marxista, pero que no enfrenta a pobres contra ricos, sino a blancos contra indígenas. Si bien el indigenismo es un discurso lleno de sofisma y falacia, su verdadero peligro radica en los crímenes que en su nombre se cometen. Veamos. En Bolivia, poniendo como pretexto a las naciones originarias, Filemón Escobar, Felipe Quispe, Álvaro García Linera y Evo Morales incendiaron el país desde mediados de los 90, pero este fue el último elegido por el castrochavismo como delfín de su proyecto dictatorial. Desde la llegada del cocalero a la silla presidencial, matanzas y golpes de Estado de por medio, fueron los indígenas de tierras bajas del oriente boliviano quienes más han sufrido. De hecho, como mecanismo para consolidar el narcoestado, en 2011, la dictadura boliviana pretendió construir una carretera a través del Ticnis, una reserva natural protegida. Los habitantes de la zona, los Chimán, Yuracaqué y Moxenos, manifestaron su descontento por la mega obra y organizaron una marcha en defensa de su territorio. ¿Cuál fue la reacción del gobierno indígena de Bolivia ante esas protestas? Pues, con matones armados de palos y chicotes, desplegó los equipos antimotines de la Policía Nacional de Bolivia. La intervención de la marcha tuvo como resultado docenas de heridos y 7 muertos, la mitad niños. Estos episodios ocasionaron la renuncia de los ministros María Cecilia Chacón y Sacha Loriente. Vale aclarar algo, acá no se trató de un conflicto interno, sino de un intento por ampliar la frontera cocalera para favorecer los intereses de los capos del narcotráfico regional, Fidel Castro, Hugo Chávez, Lula da Silva y Evo Morales. Pues como lo explicó el doctor John Dauria, uno de los mayores expertos en drogas del mundo, se necesitan gran cantidad de coca para producir pequeñas cantidades de cocaína. Ergo, la gran demanda del producto final va a ir acompañada de una necesidad de expandir la siembra de cocales, especialmente en las tierras cálidas. Si bien Morales tuvo que retroceder con su afán de construir la carretera del Ticnis, el asedio contra el oriente en Bolivia no concluyó. E incluso hoy, una década después, el régimen boliviano no hace nada para frenar los avasallamientos de tierras en el departamento de Santa Cruz. El mismo accionar se ve en la Patagonia Argentina, pues grupos irregulares y pandillas que dicen representar a los mapuches, vienen causando terror. Sus actos delincuenciales van desde el incendio de capillas de la Iglesia Católica hasta la usurpación de propiedades privadas y tierras fiscales. Análogamente al caso boliviano, los activistas de la causa indígena mapuche reciben financiamiento y apoyo de ONG que tienen sus sedes en Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, The Mapuche Nation tiene sede en Bristol, Inglaterra, y además sus principales voceros son originarios. Edward James, Relaciones Públicas; Colette Linham, administradora; Madeleine Stanley, coordinadora de voluntarios; Fiora Waters, a cargo de equipos de derechos humanos. No sé ustedes, pero a mí me parece que esto es otra forma de colonialismo. Para Marx Van Waring, experto en seguridad y crimen organizado, los discursos nacidos en la etapa posterior al derrumbe del bloque soviético le han servido a las pandillas transnacionales, en especial a Fidel Castro, Hugo Chávez, Daniel Ortega, Evo Morales y otros militantes del socialismo del siglo XXI para desestabilizar y tumbar gobiernos. Los hechos acontecidos en Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina y Chile nos demuestran que el indigenismo es otro de los pretextos usados por el castrochavismo para dinamitar la democracia e instalar dictaduras.
no es por los indígenas, es por el poder. Y en el fondo sabemos que detrás de esto está la élite global. Bueno, el motivo por el cual quieren que comamos insectos y estos bichos. Los insectos contienen quitina, que no puede ser procesada por nuestro intestino. Pero la quitina es un polisacárido que es muy apetecible para el cáncer, los parásitos, los hongos y casi todo lo que crea enfermedades. La quitina es una parte de su construcción. También contienen esteroides metafórmicos, especialmente exdisterona. Esto no es un alimento para los mamíferos. Solo las aves pueden procesar los alimentos de los insectos en condiciones seguras. El aparato digestivo de las aves es completamente diferente al nuestro. Ahora ya saben por qué quieren que comamos bichos. Ayer en el patio me daba 4 o 5. Hoy pasaron los aviones fumigándonos, todo el día estuvieron, nublaron casi el cielo. Y fíjese cuánto nos da ahora, 59, es decir, 10 veces más, 11, 12 veces más. Un oyente de años del programa me envió el siguiente mensaje. Yo los vengo siguiendo desde hace años. Los aviones vienen de San Luis. Estoy en el sur de Córdoba y los he visto pegar la vuelta y volver a la base. ¿Le bajan el pulgar? Estas noticias llevan a pensar que el régimen global está bajando el pulgar al kirchnerismo. Cantó Shakira y destrozó la corrupción kirchnerista. La plata iba a la casa de Milagro Sala, tenía 2 placar con doble fondo, fuimos 16 personas a ver al Papa, nos daban $10.000 a cada uno. Cuanto más gente llevaba en los viajes, más plata podía trasladar. Milagro Sala hizo 20 visitas al Vaticano y sabemos que en una llevó unos $160.000 en efectivo. Si en todas llevó lo mismo, suma $3.200.000. Lindo regalo para Francisco, que además no dice ni una sola palabra de lo que está pasando en Nicaragua con la Iglesia Católica. Unos pequeños mensajes de la resistencia mundial. Campesinos italianos se levantan y bloquean la carretera que conduce de Roma a Nápoles. Esto es después de otro intento de suicidio de un colega cuya empresa fue subastada debido a las deudas acumuladas por el sacrificio forzoso de todos los animales de la granja. Ahora habrá caos. Los agricultores de los Países Bajos rocían de estiércol las instituciones gubernamentales del país. Los agricultores indios que conquistaron el país protestando en 2020 han revivado su lucha. Los agricultores serbios bloquean la carretera cerca del Parlamento de Novi Sad por 5º día consecutivo. Amenazan con radicalizar su accionar por fuerte alza de precios de combustibles
y bienes de primera necesidad. Comida, trabajo, libertad. La protesta de hoy de las mujeres en Kabul. Los talibanes dispersaron a las mujeres manifestantes con disparos en Kabul. Noticias que los medios de comunicación falsos nunca te mostrarán han estallado protestas en Bangladesh. El público está enojado por el aumento de los precios del petróleo y el gas. বাম দিকে ডান দিকে নিয়ে যাও। প্রিয় বন্ধুগণ, এই পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন ঢাকা। En Sierra Leona, África Occidental, las manifestaciones se convierten en disturbios contra el alto costo de la vida, el deterioro de las condiciones de vida y el presidente. 6 policías y al menos 21 manifestantes murieron. Las autoridades bloquearon el acceso a Internet e impusieron un toque de queda. CNTX-Com. Vamos a la postilla de un siglo maravilloso. El Salvador arresta a 50.000 pandilleros en represión del gobierno. Construye una mega prisión especial. Después de oleadas de asesinatos, guerras territoriales y narcotráfico que sacudieron a la nación, El Salvador declaró el estado de emergencia nacional en una guerra contra la pandilla MS-13. Una nueva mega prisión con 2.000 metros de muros carcelarios, cercas eléctricas y tabiques con capacidad para 2.500 pandilleros cada una, será el hogar de hasta 40.000 honderos durante un máximo de 45 años, según las nuevas leyes para concentrar los pandilleros en un solo lugar. CTN Cosmic.
ucranianos entrenando en Inglaterra. Belgrado, Serbia. La gente ha salido en millares a exigir a su gobierno que no permitan un desfile de homosexuales en su ciudad, programado para el siguiente mes. En todo el mundo está creciendo un latente enfado con el movimiento LGBT y con los gobiernos que por alguna extraña razón siempre apoyan a los homosexuales y a los transexuales en su afán por atosigar y atormentar a sus conciudadanos con sus prácticas abominables y sus exigencias de validación y aceptación. Se trata de una minoría que constituye menos del 4% de la población humana, pero todos los demás nos tenemos que sacrificar y amordazar para acomodarlos y darles un lugar celestial y privilegiado. Y luego nuestros gobiernos nos dicen que son democráticos. La guerra espiritual. La adquisición por parte de Amazon.com Company por $1.700 millones de la compañía de robots aspiradores Robot Corporation puede ser un movimiento de la megacorporación para usar rombas para mapear el interior de los hogares. Este tipo de datos es una mina de oro digital para Amazon, ya que si los especialistas en marketing saben más sobre lo que hay dentro de las casas, pueden crear fácilmente anuncios a medidas. Tricova. Vamos a terminar. Lo bueno de este proceso es que todo está saliendo a la luz y se caen las caretas. Puede ser la alternativa que el régimen sabe que ha ganado la guerra y que ya no es necesario ocultar nada, y lo único que le queda por hacer es liquidar la resistencia. El foro de Davos anuncia el reclutamiento de guerreros de la información para controlar la narrativa en los medios sociales y ya han reclutado 100.000. En el plano doméstico, Sergio Massa hace anuncios desde el Consejo de las Américas. Para quienes no lo conocen, es el apéndice para Latinoamérica del CFR, o Consejo de Relaciones Exteriores, el mayor tanque de pensamiento global donde se diseña la política mundial, fundado por Rockefeller en 1921. Es decir, está informando desde la casa matriz del sistema de coloniaje. Por si a alguno le quedaba alguna duda del golpe de Estado que hice referencia en el programa anterior. Mira, Sergio, sos un traidor a la patria. Como todos tus padres, te metiste con el enemigo. It wasn't just Sidewinders, but all sorts of American weaponry that was made available to Britain during this war. Other missiles, mortar shells, high explosive ammunition, even night vision goggles, and matting for the Harriers to land on. As the battle for the Falklands intensified, Britain's constant requests to the Pentagon continued to meet with a swift response. What would have happened if the American administration had said, we're going to be strictly neutral? No more help to Britain while this thing goes on. Well, I think that Britain would have had to have withdrawn from the Falklands. Would have been defeated, in other words? Yes. That's my personal opinion. Anyone can speculate, but
From everything I know, that is certainly my firm conclusion. Why do you conclude that? Because Britain had let so much of her modernization and infrastructure decline during the 60s and 70s that she did not have what it took to defend herself in a prolonged engagement, even against a rather primitive, though highly trained and highly motivated force like the Argentines. They were not up against the Russians. But a succession of governments had refused to put the money into the modern communications. A partir de ahora, ya el plato nacional por excelencia no es ni el locro ni el asado, sino el panqueque de dulce de leche. Este video canino es muy demostrativo. Más acaba de decir que Milagro Sala es una presa política. Sin embargo, hace unos años no tenía ningún empacho en defenestrar a la jujeña en el programa de Mirta Legrand. No paso el video por los derechos de autor. Por otro lado, Pablo Salum, hoy de moda por su postura antisectas, que hay que tenerlo en cuenta, no lo que sufrió cuando estuvo detenido allí, pero mete a todos en la misma bolsa y afirma: estas organizaciones coercitivas, sectas, antiderechos y anticiencias jamás apoyarán a gobiernos populares que apoyan las ciencias y otorgan derechos al género femenino y al LGTB. Para ellos las mujeres deben ser sometidas y solo aceptan un modelo de familia. Los demás son enfermos. Una verdadera ensalada de aquellos que esquivan el debate y menos aún someter a un referéndum esas políticas. Es el típico accionar de la izquierda colaboracionista con el régimen. Y en otra tomadura de pelo aparecen en la última manifestación sindical los moyanos buenos y los moyanos malos. La realidad es que el sindicalismo argentino está manejado por empresarios que llevan más de 30 años en el sillón gremial. Escucho a mucha gente hablar de guillotina, la horca o el paredón. Estamos en el siglo XXI y debemos ser más creativos. A los moyanos hay que dejarlos sin custodia en la Popular Independiente. En estos momentos de aguda crisis terminal se sacan las caretas todos los que viven de este régimen, no solo políticos, también periodistas e informadores. Lo que sucede es que si se derrumba todo, se lo lleva a todos, de la extrema derecha a la extrema izquierda. Todos aquellos que reciben su sustento directa o indirectamente del régimen, vía lo que sea, publicidad, subsidio o soborno. Todos se caen. Por eso hoy se ponen todos codo a codo a respaldar a Massa. Porque su fracaso y caída es la caída de todos. No es para cualquiera vivir del aporte de los oyentes. Un mes come asado y otro mes falda. Para comer lomo hay que venderse y hay muchos con paladar fino. Entonces, cerrando filas, no quiere que el pueblo se violente. Pero de Bonafini llamando a una pueblada si la pone en presa Cristina, está permitido. ¿Hay un fiscal que haya intervenido ante esta incitación? ¿O solo están para los ladrones de gallinas o para hacerse los machos ante una mujer que pronto cumple 70 años y no va presa? ¿Quiénes son los responsables de la demora de la justicia? Porque Cristina está jugando por cosas que pasaron hace 15 años. También está permitido que un sindicalista apriete a alguien que quiere ir a trabajar. Quiero hablar con vos. No lo toques. Quiero hablar con vos. Quiero hablar con vos. Quiero hablar con vos. Vení. Quiero hablar con vos. Quiero hablar con vos. No se sienta mal. Quiero hablar con vos. No sé. Porque ella me está hostigando acá. No, yo sé. Ella está hostigando acá. No está bueno. No, para nada. Quiero hablarte. Déjame 2 minutos. Déjame hablarte. Déjame hablarte un cachito. Déjame hablarte un cachito. Ya te dijo, déjame que vaya a trabajar. Vos lo hostigás. ¿Lo escuchaste? No, para nada. Para nada. Yo estoy acá. Para que no lo jodan, flaco, lo vengo a ayudar. Porque lo andan persiguiendo por todos lados. ¿Algunos tienen reclamo? ¿Algunos tienen reclamo? Ninguno de estos muchachos. Sí, sí que tienen. Ninguno. Yo quiero hablarte. Déjame hablar. Sácamela. No, sácame a quién. Sácame a quién. Vos, sácame a quién. ¿Por qué? Sácame a quién. ¿Por qué me vas a hacer? Sácame a quién. No me filmes. Yo filmo a quien quiero y como quiero. Filmo a quien quiero y como quiero. ¡Policía! ¡Policía!
Voy a terminar con unas palabras de Celso Moreno. Emitir 182.000 pesos por segundo y generar inflación, la inflación que ustedes hacen, es violencia. Si tenemos miedo que nuestros hijos salgan a la calle, que te digan sí se puede, pero no quisieron, es violencia. Vivir en la tierra más rica y ver gente revolviendo de la basura para comer, es violencia. Hablarnos en inclusivo, faltarnos el respeto como si nosotros fuéramos imbéciles, eso es violencia. Trabajar incansablemente todos los días sin descanso para ni siquiera llegar a pobres, eso es violencia. Que nos digan que van a barrer a los ñoquis de la cámpora y todavía no echaron a ninguno, eso es violencia. Los jubilados hambriados, eso es violencia. El problema no son los loquitos que salen a protestar. El problema son los obedientes. Buenas noches.